Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de una afirmación gigante que moverá los cimientos del mundo del espectáculo y de la que no podrán escapar en mucho tiempo. Como saben, se han escrito, dibujado y discutido miles de escenarios durante años sobre por qué terminó ese amor legendario entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sin embargo, la información que nos ha llegado hoy es del tipo que hace que tiremos todos esos escenarios a la basura porque, por primera vez, se señala a un responsable directo. Esas frases que se dice que Esla Turkoglu pronunció mientras se desahogaba con su círculo cercano sacan a la luz una vez más la cara oscura de la industria. Si tienen curiosidad por saber quién fue el verdadero verdugo de este gran amor y qué papel jugó el productor en este proceso, miren el vídeo hasta el final. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para enterarse al instante de estos expedientes impactantes. Ahora, veamos juntos todos los detalles de esa salida estremecedora de Esla años después y los juegos sucios que ocurren detrás del telón. Cuando los caminos de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se separaron, todos buscaron una traición o un desacuerdo, pero la realidad era mucho más profesional y a la vez despiadada. Según los rumores, Esla rompió su silencio años después y expresó por primera vez que esta separación ocurrió totalmente por una presión del productor, fuera de su propia voluntad. La bella actriz, de quien se afirma que dijo, "No fuimos nosotros, fue el productor quien intentó todos los caminos para separarnos", nos hace cuestionar el cierre de una era. Ya no es un secreto que en aquel periodo los ratings y el futuro de la serie se consideraban mucho más importantes que su felicidad en la vida privada. Esta confesión no solo marca el fin de un amor, sino que también sirve como prueba de cómo los jóvenes actores son presionados entre sus carreras y sus corazones. Mientras las redes sociales arden con esta afirmación impactante, nosotros hemos comenzado a investigar hasta qué punto llegó esta presión del productor. Entre los escenarios más fuertes que se comentan está que el productor en el centro de las acusaciones les dio un ultimátum a los dos amantes, o la carrera o el amor, para proteger la imagen de la serie. Creo que no sería erróneo decir que la presión psicológica que Esla vivió en aquel periodo y las tensiones dentro del set comenzaron en realidad con esta prohibición. Entre la información recibida figura que Halil İbrahim Ceylan también estaba muy molesto con esta situación, pero eligió guardar silencio para no poner en peligro el proyecto. Se dice que el productor prohibió a los dos actores ser vistos juntos mediante cláusulas contractuales e incluso intervino en sus publicaciones en redes sociales. Esta situación desgastó el vínculo con el tiempo y finalmente esa separación inevitable resultó en una victoria del productor. La salida de Esla de "fue el productor quien nos separó" es, en realidad, el reflejo de una ira acumulada y un grito de libertad años después. Entonces, ¿quién es este productor y por qué sintió la necesidad de tal intervención? Aquí es donde comienza el verdadero signo de interrogación. Algunas fuentes sostienen que las ventas internacionales de la serie y la expectativa de los fans de un ídolo inalcanzable influyeron en esta decisión. Según el productor, el hecho de que los actores vivieran un romance rompía el misterio y desviaba el interés de la audiencia hacia otras direcciones. Se ve mucho más claro ahora que detrás de la repentina salida de Esla Turkoglu del proyecto en aquel entonces, residía este embargo emocional. Esa decisión radical que tomó una mujer joven que quería vivir su propia vida al encontrarse con un muro profesional cobra mucho más sentido hoy. El silencio de Halil İbrahim en este proceso quizás se debió a que todavía estaba bajo la influencia de esos muros. Según lo que se comenta en los pasillos de la prensa rosa, Esla vivió momentos muy emotivos al hacer esta declaración y expresó su arrepentimiento diciendo, "Ojalá hubiéramos sido más valientes". La historia de estas dos personas jóvenes que tuvieron que ceder ante las presiones en aquel entonces es hoy una lección para muchos actores noveles. El hecho de que el productor intentara gestionar no solo las escenas, sino también los sentimientos muestra una vez más cuán despiadada puede ser esta industria. Esta salida de Esla parece una protesta no solo contra su pasado con Halil İbrahim, sino contra todo el sector. La frase "nos amábamos, pero el negocio era más grande que nuestro amor" es, en realidad, el resumen más corto de este final trágico. Nosotros estamos intentando contactar con todos los testigos de este proceso para saber en qué reuniones secretas tomó el productor esa decisión en aquel tiempo. Si han llegado a esta parte del vídeo, imagino que se habrán entristecido al ver cómo se desperdició aquel gran amor de antaño. ¿Qué tan ético y aceptable creen que es que un productor intervenga de tal manera en la vida privada de los actores? ¿Podría esta confesión de Esla Turkoglu años después servir para derretir el hielo entre ella y Halil İbrahim Ceylan y dar lugar a un nuevo comienzo? Asegúrense de compartir conmigo sus pensamientos sobre este gran escándalo y la presión del productor en la sección de comentarios. Los leeré todos uno por uno. Sus teorías y puntos de vista nos ayudan mucho a iluminar los puntos oscuros de este suceso.
Discutamos juntos si realmente ganó el amor o si ganaron esas reglas estrictas impuestas por el productor. Al suscribirse a mi canal, podrán seguir al instante este tipo de expedientes ocultos y confesiones impactantes del mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle al botón de me gusta y compartir esta afirmación bomba con todos los fans de Sly y Halil Ibrahim. Gracias a su apoyo, seguimos realizando estas investigaciones profundas y mostrándoles la cara oculta de la industria. Activen la campana de notificaciones para ser los primeros en enterarse de la información adicional que compartiremos pronto y de las posibles respuestas del productor. Esta confesión de Sly Turkoglu es solo el comienzo. Tenemos fuertes rumores de que vendrán revelaciones mucho más grandes después de esto. En nuestro próximo vídeo, hablaremos de la dura respuesta del productor a estas acusaciones o de su silencio. Por ahora, adiós amigos. Este poder divino de los productores sobre los actores no es, lamentablemente, una situación que solo les haya pasado a Sly y a Halil Ibrahim. Sin embargo, su historia era tan pública que las consecuencias de esta intervención fueron mucho más impactantes y se vivieron ante los ojos de todos. El hecho de que Sly diga fue el productor quien nos separó es, en realidad, gritar en voz alta la verdad que muchos actores susurran a puerta cerrada. Se dice que algunas personas del equipo del set en aquel entonces también fueron testigos de estas presiones y se entristecieron por la infelicidad de los actores. Quizás debajo de esas famosas discusiones y separaciones no residía el odio mutuo, sino la presión ejercida por una tercera persona. Ahora que todas las piezas encajan en su lugar, es motivo de curiosidad qué postura tomará Halil Ibrahim ante esta confesión. Aunque los nombres importantes del sector defienden que este tipo de intervenciones se hacen por la salud de la serie, terminar con un amor nunca es un precio aceptable. Si Sly Turkoglu ha encontrado hoy la fuerza en sí misma para hacer esta declaración, es la mayor prueba de que ya no tiene miedo de nadie. Esperamos que Halil Ibrahim Ceylan también cuente algún día este proceso desde su perspectiva y confirme las famosas prohibiciones del productor. El sacrificio de los sentimientos puros entre dos personas ante la ambición por el rating y el dinero quedará como una de las páginas más tristes de la historia de la prensa rosa. Esta valiente salida de Sly es, quizás, el primer y más importante paso dado para que algo cambie en esta industria. Nosotros prometemos seguir cada detalle por ustedes y ser la voz del cambio y de la verdad. Tras esta gran confesión, la etiqueta Sly volvió a situarse en la cima de las redes sociales y los fans empezaron a gritar, que se haga justicia. No se sabe si el productor recurrirá a una vía legal ante estas acusaciones o si esperará en silencio a que este escándalo sea olvidado. Sin embargo, estas palabras de Sly Turkoglu ya fueron dichas y se ha entrado en un camino sin retorno. Los fans están volviendo a ver cada movimiento y cada entrevista de aquel periodo a la luz de esta nueva información y están uniendo las piezas. Parece que la única razón de la frialdad y el distanciamiento que vimos en aquel entonces fue una imposición profesional. Nosotros seguimos con todos nuestros preparativos para que hable uno de los testigos más cercanos de este proceso. Es normal que un amor llegue a su fin, pero es un evento trágico que ese final sea escrito por otros. No son pocos los que piensan que la ambición detrás del éxito actual de Sly es, quizás, una compensación por ese amor que le arrebataron en el pasado. ¿Cómo gestionará este proceso Halil Ibrahim Ceylan? Sin perder su postura noble como siempre, será una prueba para su carácter. Si no hubiera existido la presión del productor, quizás hoy estaríamos hablando de un escenario muy diferente, tal vez de una noticia de matrimonio. Sin embargo, la intervención del productor que se interpuso al destino regaló un drama inolvidable al mundo del espectáculo. Nosotros no pararemos hasta descifrar uno por uno todos los nombres detrás de este drama. Esta declaración bomba que llegó tras ese profundo silencio en casa de Sly Turkoglu es, en realidad, como un ajuste de cuentas de una era. Es la rebelión justa de una actriz que dice, nosotros solo queríamos actuar, pero ellos quisieron dirigir nuestras vidas. El esfuerzo de los productores por convertir a los actores en meros objetos, estalló finalmente con el brote del dolor en el corazón de un ser humano. Esta explicación servirá como una vacuna de valentía para otros actores jóvenes del sector y quizás no cedan ante presiones similares. Esta salida de Sly es un monumento a la honestidad hecho a costa de sacrificar su carrera. Nosotros estaremos al lado de esta honestidad y valentía hasta el final. Ante la intensa petición de ustedes, compartiremos detalladamente en el próximo vídeo los resultados de nuestras investigaciones sobre los productores de aquel periodo. ¿Quién preparó qué informes secretos para que este amor terminara? ¿Con qué amenazaron a qué actor? Lo hablaremos todo con documentos. También daremos la respuesta más clara con hechos a quienes cuestionan si esta salida de Sly Turkoglu es publicidad o una verdadera injusticia. Su apoyo y curiosidad son nuestra mayor fuente de motivación en este difícil camino.
Los oscuros secretos que yacen bajo los brillantes focos del mundo del espectáculo continuarán saliendo a la luz uno por uno. No se alejen de nosotros, porque la noticia más precisa, como siempre, solo está aquí. Como siempre decimos, las verdades tienen la hermosa costumbre de salir a la luz algún día, y Slaturkolu compartió esta verdad hoy con nosotros. Esa sombra del productor que yacía tras las miradas silenciosas de Halil Ibrahim Ceylan ahora se está disipando poco a poco. La era de quienes ponen barreras al amor y rompen corazones por el rating está terminando, y la sinceridad está ganando. Muchas gracias a todos por ser parte de este gran ajuste de cuentas al ver este vídeo. Quédense en mi canal para las noticias más calientes, reales y valientes de la agenda del espectáculo. Nos vemos en la próxima gran revelación. Cuídense mucho. Adiós amigos. La frase de Slade fue el productor quien nos separó nunca se borrará de las memorias y se recordará cada vez que esté junto a Halil Ibrahim. Quizás esta declaración sea una puerta nueva que se abre para completar esa historia que quedó a medias. Mientras se derrumban esos muros artificiales construidos por los productores, nosotros estaremos listos para aplaudir el amor que sobreviva bajo esos escombros. Para ser testigos de este gran final, no olviden permanecer suscritos y orientar este proceso con sus comentarios. El amor verdadero no conoce barreras, y menos si esa barrera es un contrato de producción. Quédense con amor, quédense con el espectáculo. Adiós.